Salieron al espacio y nunca imaginaron cómo terminaría. La cápsula aterrizó como si todo estuviera bien. Ninguna señal, ninguna alarma, ningún grito. Los técnicos se acercaron, abrieron la compuerta, y lo que encontraron fue una tumba silenciosa flotando sobre la tierra. 3 cuerpos, inmóviles, muertos desde hacía días. Ni sus compañeros, ni los técnicos, ni su país. Nadie se dio cuenta, hasta que ya era demasiado tarde. El espacio no perdona. La misión Soyuz 11 fue un logro sin precedentes para la humanidad. Por primera vez, el ser humano no solo alcanzaba el espacio, sino que vivía en él. Durante 23 días, 3 cosmonautas soviéticos permanecieron a bordo de la Salyut 1, la primera estación espacial del mundo. Su objetivo no era solo sobrevivir, era demostrar que el hombre podía habitar el cosmos. Los elegidos, Georgy Dobrovolsky, el comandante, Viktor Patsayev, el ingeniero de vuelo, Vladislav Belkou, el veterano. 3 hombres con una sola misión, y con familias esperándolos en casa. Desde la Tierra, eran celebrados como héroes. En cada transmisión, sus voces llegaban con claridad. Sus reportes eran optimistas, sus cuerpos, aparentemente fuertes, y sus sonrisas, no dejaban ver el cansancio. El mundo los veía como pioneros. Pero lo que nadie imaginaba, era que su regreso a casa sería una tragedia silenciosa, una que marcaría para siempre la historia de la exploración espacial, porque la Soyuz 11 no solo fue una misión histórica, fue también la primera vez que el espacio mató en completo silencio. El 6 de junio de 1971, la Unión Soviética volvió a hacer historia. Desde el cosmódromo de Baikonur, en medio del desierto kazajo, la cápsula Soyuz 11 se elevó hacia el cielo. Su misión era ambiciosa, acoplarse a la Salyut 1, la primera estación espacial del mundo. En su interior, 3 hombres, Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Belkou, no eran solo cosmonautas, eran pioneros. Por primera vez en la historia, seres humanos vivirían en el espacio, dormirían allá arriba, comerían allá arriba, trabajarían, orbitando la Tierra. Tras complejas maniobras, la Soyuz 11 se acopló con éxito. La escotilla se abrió, y ellos entraron a un lugar donde nadie jamás había estado. Por dentro, la estación espacial era pequeña, pero funcional. Computadoras analógicas, paneles con cientos de botones. Era un milagro tecnológico, y al mismo tiempo, una trampa mortal flotando a 200 kilómetros de altura. Durante 23 días, vivieron, rieron, sudaron, trabajaron, realizaron experimentos, observaron la Tierra, se comunicaban con la Tierra por radio, con mensajes llenos de optimismo. Desde Moscú, la propaganda no paraba, los noticieros mostraban sus fotos, los llamaban héroes. Los periódicos escribían titulares como "El hombre conquista el espacio", pero había algo que nadie sabía, una presión silenciosa, un fallo escondido, un enemigo invisible que ya viajaba con ellos. Nadie imaginaba que esa gloriosa misión, que parecía un triunfo, acabaría teñida de tragedia, y que cuando la cápsula regresara a casa, lo haría convertida en una tumba. ¿Tú qué hubieras hecho si fueras un astronauta? ¿Irías al espacio o te negarías? Déjamelo saber en los comentarios. Pero, ¿qué ocurrió allá arriba? A más de 168 kilómetros de altura, la Soyuz 11 comenzó su viaje de regreso. El descenso se inició como estaba planeado. Todo parecía bajo control. Desde tierra, los controladores monitoreaban cada segundo con precisión. La telemetría era estable, la trayectoria, perfecta. Pero entonces, el silencio. A bordo, algo terrible había sucedido. Una válvula de ventilación, diseñada para abrirse tras el aterrizaje, falló. Se activó antes de tiempo. En un instante, el aire comenzó a escapar. La cápsula se despresurizó por completo en apenas 30 segundos. Ellos no llevaban trajes espaciales. En aquel tiempo, la Soyuz no permitía usar trajes dentro de la cápsula por falta de espacio. Era una decisión técnica que resultó fatal. El oxígeno desapareció. Los 3 cosmonautas intentaron reaccionar. Uno de ellos, según los reportes posteriores, luchó por cerrar la válvula manualmente, pero no hubo tiempo. Sus pulmones colapsaron. Sus corazones se detuvieron. En menos de 40 segundos, todo había terminado. Flotaban, inconscientes, en la oscuridad más absoluta. El espacio no hace ruido. La muerte en el espacio es silenciosa. Nadie en la Tierra lo supo. Nadie lo imaginó. Los sistemas siguieron funcionando. La nave
obediente, continuó con su descenso. A las 2:16 am, la cápsula aterrizó en Kazajistán, exactamente como debía hacerlo. El equipo de recuperación corrió hacia la escotilla, abrieron la compuerta, y lo que encontraron fue un silencio sepulcral. Los tres estaban ahí, sentados, abrochados a sus asientos, los ojos cerrados, muertos. No había señales de lucha, ninguna alarma había sonado. Habían completado la misión con éxito, pero jamás regresaron vivos. La URSS perdió a sus héroes, y por primera vez, el mundo comprendió que el espacio no perdona errores. No hubo explosión, no hubo choque, solo una válvula, un suspiro, y el vacío. La noticia sacudió al mundo. 3 héroes soviéticos habían muerto, sin que nadie pudiera hacer nada. Al principio, la URSS intentó ocultar los detalles. No querían mostrar debilidad ante Occidente, no en plena Guerra Fría. Dijeron que fue un accidente inesperado, que la nave había aterrizado como debía, pero algo había salido mal en los últimos minutos. La verdad, como siempre, terminó saliendo a la luz. Una simple válvula, un diseño mal planteado, un mecanismo que no debía activarse hasta que la cápsula estuviera en tierra firme. Se abrió a más de 150 kilómetros de altura. Ese fue el error, uno que pudo evitarse. Las investigaciones demostraron que el sistema no contaba con una protección redundante. Nadie había imaginado que pudiera abrirse antes de tiempo, pero el espacio no perdona la ingenuidad. Desde ese día, nunca más se permitió que un cosmonauta o astronauta descendiera sin traje espacial. Se rediseñaron las cápsulas, se añadieron mecanismos de seguridad. Gracias a la tragedia de la Soyuz 11, muchas vidas se salvaron después, pero eso no consuela a los que quedaron atrás. Los 3 cosmonautas fueron enterrados con todos los honores, ceremonias oficiales, monumentos, estatuas. Sus nombres quedaron grabados en la historia. Calles, escuelas y estaciones espaciales llevan hoy sus nombres, pero ni 1000 estatuas devuelven a un niño su padre, ni a una esposa su último abrazo. El espacio tiene un precio, y ellos lo pagaron con su vida. A veces, los verdaderos pioneros no regresan, y es gracias a ellos que otros sí lo hacen. Suscríbete si crees que lo que pasó fue injusto. Antes de convertirse en mártires del espacio, eran hombres con sueños. Georgy Dobrovolsky, Vladislav Belkov y Viktor Patsayev. Nombres que la historia muchas veces reduce a una misión fallida, pero detrás del uniforme espacial había vidas llenas de significado. Georgy era padre. Su corazón estaba dividido entre las estrellas y los abrazos de sus 2 hijos. Vladislav era un ingeniero apasionado, conocido por su risa contagiosa y su capacidad para resolver problemas bajo presión. Víctor, el más joven, creció mirando el cielo desde su pueblo, soñando con el día en que vería la tierra desde allá arriba. Eran compañeros, pero también amigos. Compartieron no solo un módulo espacial, sino también bromas, miedos y silencios. En la estación Salyut 1, vieron amaneceres que cortaban la respiración, flotaron sin gravedad, enviaron mensajes a casa con la voz temblorosa por la emoción, cantaron canciones, recordaron anécdotas, imaginaron su regreso. Es fácil verlos como héroes, pero ante todo, eran humanos, con familias que los esperaban, con futuros que imaginaban, con promesas que quedaron colgadas en el aire. Y eso es lo que más duele, que sus vidas se apagaron en silencio, sin una despedida, sin un último "te amo", sin un abrazo final. Murieron regresando a casa, pero nunca llegaron. El espacio es un misterio que nos llama, pero también nos recuerda el precio de avanzar. Los héroes de la Soyuz 11 no regresaron, pero su valentía abrió el camino para todos los que vinieron después. Si esta historia te impactó, suscríbete para descubrir más relatos que merecen ser contados. Gracias por acompañarme en este viaje. Comenta marciano si llegaste hasta aquí, y pásate por mi canal, Espacialmente, en el que verás un misterio a la vez.